Día 2, año primero. Mi marido acaba de morir y no le conozco, pensaba. La primera vez que le sonreí no fue porque fuera guapo, divertido, popular e inteligente. Fue porque sentí que le conocía de toda la vida, como si hubiera estado toda mi corta vida aprendiendo a sonreírle. Y desde esa primera sonrisa fugaz que nos cruzamos en un pasillo del instituto, sentí que ya era parte de mí, y yo parte de él. ¿Quién era mi marido? Y dado que llevaba 18 años enamorada de su sonrisa y de la que él me provocaba a mí, ¿quién era yo? Hola, me llamo Alice Williams, tengo 33 años y estoy sentada en el pasillo del tanatorio Monaghan Drab Sherman escuchando a Dire Straits por el hilo musical. ¿Hilo musical? ¿En serio? ¿En un tanatorio? Brothers in Arms de los Dire Straits, el primer disco que se compró Chris en un rastrillo cuando era niño, su favorito. ¿Cómo lo sabían? Sonaba So Far Away. Qué apropiado, qué macabro, qué ridículo. Pero ¿quién se lo había contado a los responsables del tanatorio? De repente me di cuenta de que había sido yo. ¿Hay alguna música especial que quiera que suene durante el velatorio? Disponemos de un hilo musical que se puede personalizar. Me había contado la amable encargada de hacer más llevadera nuestra pérdida. No recuerdo que le contesté, pero era obvio que si sonaba eso era porque yo se lo había dicho. Aunque igual había sido Tricia, la hermana de Chris. Estaba teniendo problemas de memoria, y cuando digo problemas me refiero a que olvidaba todo menos lo que realmente quería olvidar, que era viuda a los 33 años. Todo el mundo estaba allí, mis padres, abuela, tíos, primos, los padres de Chris, su hermana y demás familiares, conocidos, compañeros y amigos mutuos y propios, porque siempre nos habían parecido importante preservar nuestras parcelas exclusivas de amistades. Todo mi pequeño y hasta hacía muy poco controlado y ordenado universo, mi burbuja. Una burbuja que explotó con aquella llamada de madrugada, que me despertó en un mundo hostil que no conocía, en el que no quería estar. Por eso, en apenas 2 días, me habían construido una nueva burbuja temporal de emergencia, donde me mantenía relativamente viva, en un estado cercano de hibernación, de estar sin estar. Y aunque estuvieran delante de mí, no los veía ni los oía. No quería que me hablaran, ni que me tocaran. No acababa de entender por qué no me refugiaba en sus palabras de consuelo y en sus cariñosos y sinceros abrazos. No le conté a nadie lo de Chris, lo de que no estaba donde se suponía que tenía que estar. Vergüenza era la palabra que más me venía a la cabeza. Olivia se acercó cuando sonaba Walk of Life. Era la única que tenía la llave de entrada y salida de mi burbuja de emergencia. Ella y Dire Stairs. Mamá. ¿Qué, hija? ¿Dónde está mi regalo? ¿Qué regalo, cariño? ¿El de papá? ¿El que siempre me trae cuando se va de viaje? No lo sé, amor. ¿Miraste si estaba en el coche? No, cielo, no miré. ¿Crees que se ha muerto por mi culpa? ¿Pero qué dices, pequeña? Pequeña, cielo, amor, cariño, no sabía de qué manera llamarla para paliar nuestra pérdida. A lo mejor estaba yendo a comprar mi regalo y se murió, de camino. No, Oli. Seguro que ya lo tenía comprado y seguro que está en el coche. Mañana lo miro y te lo cojo. Entonces, si no es culpa mía, ¿de quién es la culpa? De nadie, no es culpa de nadie. Entonces, ¿no es una cosa mala? La miré sin entender. Papá dice que dentro de las cosas malas siempre hay un responsable. Después de asegurarle que tampoco era culpa de ninguno de sus abuelos ni de sus bisabuelos, cada uno por separado, los vivos y los muertos, ni de Tricia, ni mía, ni de nadie que ella conociera o desconociera, me dijo. Entonces, si no fue culpa de nadie, ¿fue culpa de papá? No, cariño, no es culpa de papá tampoco. ¿Y por qué está cerrada la caja de papá? Quiero verle. El féretro estaba cerrado. Había sido una decisión mía, precisamente para proteger a Olivia, para preservar la imagen viva que tenía de su padre. No, Oli, es mejor así. Cuando cierro los ojos le veo, a papá. Eso está bien, así le recuerdas. Lo veo muerto en el coche, le faltan trozos en la cara, un ojo y muchos dientes y más cosas, y sangra mucho, me da mucho miedo cerrar los ojos, mamá. Pensé que el alma no se me podía romper en más pedazos, pero sí, podía, y lo hizo.
Olivia tenía 6 años y nunca antes había tenido ideas obsesivas, al menos tan palpables. Solo pequeñas manías sin importancia. Le acerqué, le acaricié el pelo. Era algo que la tranquilizaba mucho, a ella y a mí. Me gustaba surcar su cabello rubio y fino, igualito que el de Chris. Había heredado el pelo, boca y sonrisa de su padre, los ojos verdes, nariz y mofletes pecosos de su madre, lo mejor de cada casa. Cuando lleguemos a casa te imprimo fotos de cuando estuvimos el verano pasado los 3 en el crucero por Alaska, ¿vale? No va a servir, mamá. Necesito verle. Dentro de la caja. La miré y pensé, qué lista es mi hija. Igual es superdotada. Debería comprarle un piano o regalarle un ajedrez. Pero regalárselo hoy mismo, para que cuando fuera la primera mujer campeona del mundo de ajedrez o estuviera tocando en el Carnegie Hall, dijera en las entrevistas, el día que enterráramos a mi padre, mi madre me regaló un piano y un ajedrez, o un ajedrez. Aquello fue mi tabla de salvación. Quiero dedicarle este concierto, o campeonato del mundo, a mi difunto padre y a mi madre por convertir mi dolor en arte y pasión. Mi hija tenía algún talento oculto y mi obligación en esta vida era descubrirlo. Pensar aquello me animaba un poquito. No se llama caja, se llama ataúd, cariño. Fue todo lo que acerté a decir. Luego la cogí de la mano y la llevé al interior de la cámara donde estaba expuesto el féretro de Chris. Lo que más me llamó la atención fue que la cámara estaba insonorizada. Qué absurdo si los que están aquí dentro están muertos, pensé. Aunque por otro lado, si yo me tuviera que ir, también preferiría irme sin oír lamentos. Hace frío, mucho frío, pero eso era normal. Hay que mantener fresca la carne. El frío es el desodorante de los muertos. Nunca se me había dado bien el humor negro. No sé de dónde me salía aquella vena. La primera que se dio cuenta de que nos habíamos metido allí dentro fue mi madre. Estaba hablando con mi tía Sally, sin parar de llorar. No había dejado de hacerlo ni un solo segundo. No es una crítica, sino una simple observación. Dejó a mi tía con la palabra en la boca. Se acercó y golpeó con los nudillos en la mampara que nos separaba. No la oí, pero pude leer sus labios diciendo: ¿Qué haces ahí, hija? No deberías estar ahí. Me acerqué a la mampara, miré a mi madre 2 o 3 segundos. Ella me miró, esperando que dijera algo, pero me limité a correr una cortinilla que hacía mucho tiempo que nadie se había ocupado de limpiar, concediéndonos a Olivia y a mí un momento de intimidad. Cogí una papelera de metal. ¿Para qué necesitan los muertos una papelera? La puse boca abajo y subí a Olivia encima de ella, para que pudiera asomarse al interior del ataúd. ¿Estás segura, Oli? Que sí, mamá, venga. Abrí la tapa. Olivia sonrió inmediatamente. Fue una sonrisa tan llena de vida que pensé que iba a resucitar a Chris, que se iba a levantar y decir: «¡Qué frío hace aquí! ¡Vámonos a casa!». La autopsia había determinado que Chris no había muerto por el impacto del coche, tal y como sospechaba la policía y el perito forense. Sufrió un aneurisma cerebral que le hizo perder la conciencia al volante, provocándole un accidente. Tenía una malformación arteriovenosa, una bomba de relojería alojada en su cerebro que había estallado en el momento más inoportuno. Por dolorosa y fría que fuera aquella explicación, me alivió escucharla, porque descartaba que Chris hubiera podido cometer un suicidio. La ausencia de huellas de frenada en el asfalto les hizo sospechar a la policía y al perito del seguro de vida que tenían contratado. Y no es que me preocupara no cobrar la indemnización, me preocupaba que cuando les dijera ofendida y tajantemente a la policía y al perito que Chris era una persona alegre y vital, que se sobreponía a cualquier problema, en mi fuero interno dudé. Por primera vez en mi vida dudé de él. Cuando me confirmaron la causa de su muerte, no pude evitar mostrar una incredulidad, porque Chris llevaba un modo de vida muy saludable. El médico forense me dijo que no tenía nada que ver con eso, que era una enfermedad congénita y en un alto porcentaje hereditaria. Nadie en su familia, a la que yo conocía en detalle, había fallecido en semejantes circunstancias o había tenido algo parecido, y ahí dudé de él por segunda vez. Qué guapo es papá. Mucho. Qué bien huele. Huele a papá.
Betty, la madre de Chris, había pasado previamente por nuestra casa para coger el ropero, su traje, corbata, camisa y zapatos preferidos, además de su aftershave y desodorante habituales. Parece como si estuviera dormido. Olivia acarició la mejilla sonrosada de Chris. El que le había amortajado se había pasado con el maquillaje, tal vez para disimular algún corte o cardenal. Está muy frío. ¿Por qué hace tanto frío aquí, mamá? Para que el cuerpo no se estropee. ¿Como las hamburguesas en la nevera? Sí, más o menos. ¿Se va a comer alguien a papá? No, hija, claro que no. Yo siempre te he querido más a ti que a papá. Si te hubieras muerto tú me habría puesto mucho más triste, mucho más, dijo sin dejar de acariciar a su padre. Venga, vámonos ya, mi vida. Mi madre seguía dando golpes intermitentes en la mampara. ¿Estaría mandando un mensaje en Morse? Intenté cerrar la tapa del ataúd, pero Olivia me frenó. Espera. Olivia cerró los ojos para comprobar que la imagen que tenía de su padre en la cabeza había cambiado. Al cabo de unos instantes los volvió a abrir. Parecía aliviada. Vale, ya nos podemos ir. Un piano, pensé. Le voy a regalar un piano. Enorme, de cola, el mejor piano del mundo. Un piano que cuando lo tocase se elevara por los aires y volara para sacarnos de allí a las 3.